Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y curioso. Si os enseño este mapa y el círculo en rojo que hay en él, ¿sabíais decirme qué lugar es ese? Si no lo sabéis aún, os voy a poner esta fotografía a ver si os hacéis más o menos una idea. ¿Qué? ¿Un lugar idílico, precioso, paradisíaco? Pues sí, son las Islas Cocos. Un lugar muy remoto en medio del Océano Índico que en la Segunda Guerra Mundial aconteció un suceso, vamos a decir, llamativo o anecdótico. Uno que, por cierto, estuvo protagonizado por srilankeses o ceilaneses, gente de la isla de Ceilán, actualmente más conocida como Sri Lanka, que está al sur de la India. De hecho, la propia Sri Lanka se encuentra al noroeste de las mismas Islas Cocos, eso sí, muy alejadas. Mirad el mapa. No obstante, antes de entrar en el tema, vamos a hablar un poco sobre las Islas Cocos. Las Islas Cocos son un archipiélago de 27 diminutas islas de coral cuya tierra más cercana se encuentra nada menos que 900 kilómetros, en la isla de Navidad que pertenece a Sumatra, en Indonesia. Es más, la siguiente costa más próxima sería el noreste de Australia, aproximadamente a unos 2.700 kilómetros. Vamos, ahí al lado. Dentro del propio archipiélago hay dos agrupaciones de islote, la Skilling Norte arriba y la Skilling Sur abajo. La Skilling Sur, que es donde se va a desarrollar el acontecimiento de lo que vamos a hablar hoy, se divide en otros 4 islotes más pequeños. El islote de Horsburgh al norte, el islote de Direction al noreste, el islote sur y el islote oeste. Echad un vistazo a este mapa para haceros una idea. En 1826 el Imperio Británico colonizó las Islas Cocos. Al principio los ingleses no tuvieron mucho interés en ese archipiélago deshabitado. Sin embargo, las cosas cambiarían a finales del siglo XIX cuando construyeron una estación cablegráfica mediante la cual tendieron un cable submarino para mantener las comunicaciones entre los distintos dominios del imperio en Asia. Y es que este cable submarino sería el motivo del por qué las Islas Cocos se convirtieron a principios de la Primera Guerra Mundial en un campo de batalla, pues el 9 de noviembre de 1914 un grupo de marineros armados del crucero alemán Emden, este de la imagen, desembarcaron en el islote de Direction y cortaron el cable submarino, además de destruir la estación cablegráfica. Lamentablemente, mientras estaban manos a la obra, se presentó en la zona el crucero de guerra australiano HMAS Sydney, este de la foto. Y entonces los dos buques, el Emden y el Sydney, se liaron ahí a cañonazos, dando lugar a la batalla de las Islas Cocos. El resultado de este encuentro se saldó con la derrota y destrucción del crucero alemán Emden, además de morir 134 marineros germanos y únicamente perder la vida en el lado contrario 4 marineros australianos. Aprovecho para deciros que la batalla de las Islas Cocos y la epopeya del crucero alemán Emden la podéis encontrar en mi libro, La Primera Guerra Mundial en el Pacífico, operaciones navales y terrestres en el Lejano Oriente 1914-1918, que saqué con la editorial Platea, actualmente editorial Salamina. Si os interesa, os animo a poneros en contacto conmigo o a través de mi página web www.eurasia1945.com, concretamente la pestaña de tienda. Retomando el tema, y después de haber visto cómo las Islas Cocos se convirtieron en un campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial, algo difícil dado su lejanía, pues tampoco sería una excepción en la Segunda Guerra Mundial. El 2 de septiembre de 1939, justo 24 horas antes de que Gran Bretaña declarase la guerra a Alemania, que sería el día 3, pues ya se movilizó una guarnición armada en las Islas Cocos. Se trató de 75 hombres al mando del capitán George Gardiner, entre los que había británicos blancos, australianos,
tropas nativas ceilanesas de Sri Lanka y algunos africanos negros de las islas Seychelles. Todo este conjunto pertenecía a la fuerza defensiva de Ceilán y estaban repartidos en 2 baterías de artillería costera pesada, una sección de infantería ligera, una unidad médica y otra unidad de transmisiones. Su misión era mantener vigilada la ruta entre India, Ceilán y Australia y avistar posibles corsarios y submarinos de la Marina de Guerra alemana y la Marina Real italiana que operaron entre los años 1940 y 1941 por aquellas aguas atacando el tráfico mercante del Imperio Británico. Y es que por tal motivo se instalaron en las islas 6 cañones pesados de 152 milímetros y otros 9 mayores de 227 milímetros. Y es entonces cuando cambia toda la situación al entrar Japón en la Segunda Guerra Mundial y desatar la Guerra del Pacífico, pues en los primeros meses de 1942 va a ocupar toda Indonesia, arrebatándosela al Imperio holandés, además de hacerse con el control de la isla de Sumatra y con esta la isla de Navidad, que como hemos dicho antes se encontraba a tan solo 900 kilómetros de las Islas Cocos, siendo la porción de tierra más cercana. Y es que es en este contexto cuando la mitad de la guarnición de las Islas Cocos, que estaba compuesta por soldados ceilaneses de Sri Lanka, pensaron en la posibilidad de unirse a los japoneses. Pero espera, diréis, ¿por qué los ceilaneses querrían unirse a los nipones? Pues es bien fácil de entender, pues la mayoría de aquellos srilankeses que estaban en las Islas Cocos pertenecían a movimientos o simpatizaban con partidos independentistas y nacionalistas que buscaban separar Sri Lanka del Imperio Británico. Además, hay que recordar que en la primera mitad de 1942, a medida que el Imperio japonés se expandía por el sudeste asiático, destruyó los regímenes coloniales de los europeos e impuso administraciones satélites, eso sí, con los nativos, véase el caso de Filipinas, de Birmania o Indonesia, lo cual era un atractivo bastante grande para todos los movimientos independentistas en el continente, incluyendo los de Ceilán. De este modo, casi todos los ceilaneses de las Islas Cocos empezaron a conspirar contra sus amos, estando liderados por el jefe separatista Gratién Fernando. Este carismático líder independentista pretendía apoderarse en una acción rápida de todas las Islas Cocos, desarmando a las fuerzas de los aliados y a continuación transferir el dominio del archipiélago a Japón. Aparentemente el plan parecía perfecto, pues las fuerzas insurrectas igualaban a las lealistas, pero el factor sorpresa jugaba a su favor. Sin embargo, toda la planificación adolecía de un grave inconveniente, y es que ninguno de los rebeldes tenía forma de ponerse en contacto con los japoneses, los cuales, si desconocían de la existencia de la rebelión, nunca podrían enviar un destacamento para desembarcar en las Islas Cocos y apropiarse del archipiélago. Esto obviamente reduce las posibilidades de éxito, pues en caso de triunfar y los ceilaneses hacerse con el archipiélago en un solo golpe rápido y maestro, todavía tendrían que navegar unos 900 kilómetros hasta la isla de Navidad para informar a los japoneses y que estos enviaran un contingente. Claro, esto tienen que hacerlo muy deprisa, porque si no, los británicos mandarán bien desde Australia o bien desde Sri Lanka una escuadra naval para retomar el control de las islas. Pero aún así, y pese a las dificultades, siguieron suicidamente adelante. Y así llegamos a la noche del 8 de mayo de 1942, cuando 30 ceilaneses se rebelan en las Islas Cocos, pero solo lo hacen en el islote de Horsburgh, donde van a tener que hacer frente a 26 soldados británicos y ceilaneses lealistas al Reino Unido que deciden no unirse a la insurrección. Después de hacerse los rebeldes con el control de algunas instalaciones militares y también de una ametralladora pesada Bren, esta de la imagen, van a atacar el cuartel general del capitán George Gardiner, que lideraba a toda la guarnición. Durante el asalto, los srilankeses van a provocar 2 bajas a los defensores del bando de los aliados. En primer lugar, van a matar al soldado Samaris Jayasekara, un ceilanés que optó por ser leal al Reino Unido y no unirse a la rebelión.
y en segundo lugar van a herir de un disparo al teniente británico Henry Stephens, aunque este último va a escapar y va a sobrevivir. Pese a todo, el asalto al cuartel general fracasa, con lo cual los ceilaneses no tienen más remedio que optar por atacar a las baterías de artillería de 152 milímetros emplazadas con la finalidad de hacerse con los cañones y volver los tubos hacia el resto de los islotes para así propiciar la rendición de los británicos. No obstante, los artilleros se van a defender muy bien y van a repeler a los insurrectos. Cosechado este segundo fracaso, los amotinados piden ayuda a sus simpatizantes en la vecina isla de Direction. No obstante, un grupo de australianos que había salido a patrullar les amedrentan, con lo cual los ceilaneses optan por no sumarse al alzamiento. A partir de ese momento, muchos de los insurrectos empiezan a vacilar, algo que lleva a su líder, Gratien Fernando, a ofrecer un elocuente discurso para que todos se sumen a esa gran revuelta. Sin embargo, sus palabras ya no surten efecto porque están todos desmoralizados y saben que el levantamiento ha fracasado. Es así como a la mañana siguiente, el 9 de mayo de 1942, todos los amotinados capitulan. Una vez los británicos retoman el control de las Islas Cocos, van a hacer 30 prisioneros, de los cuales inmediatamente pondrán en libertad a 15, mientras que a los otros 15 los llevarán a Sri Lanka para ser juzgados. La sentencia del juicio, que tuvo lugar en la ciudad de Colombo, fue de 3 condenas a muerte, 8 penas de cárcel que variaron entre los 1 y 4 años de prisión y 4 absoluciones. 2 de los condenados a muerte apelaron y suplicaron clemencia. Sin embargo, las autoridades británicas no se la concedieron, pues ambos fueron fusilados en la prisión de Welikada. El otro sentenciado a morir, el líder independentista Gratien Fernando, mantuvo la compostura hasta el final, pues justo antes de morir, frente al pelotón de fusilamiento, dijo las siguientes palabras: «Ser leal a un país bajo el yugo del hombre blanco es deslealtad». El motín de las Islas Cocos, tal y como se conoció a este episodio, fue un fiasco para el nacionalismo ceilanés. En primer lugar, por la chapuza del plan, y en segundo lugar, porque Japón perdió la oportunidad de obtener un archipiélago estratégico, que hubiera podido hacerse con él si previamente los nacionalistas insurrectos hubieran buscado alguna forma de comunicarse y no lanzarse a la aventura así a lo loco. Sin embargo, a largo plazo, el motín de las Islas Cocos tuvo un factor positivo para el eje, pues Japón descubrió que existía un nacionalismo ceilanés muy potente en Sri Lanka que podía explotar, con lo cual para el año siguiente no tardaron en establecerse los primeros contactos con el independentismo ceilanés, concretamente con su máximo representante en las zonas de ocupación japonesa, Manakasoti Saravanamutu, este tipo de la imagen. Gracias a este político, los japoneses pudieron reclutar a unos cuantos de voluntarios ceilaneses que previamente habían sido capturados al ejército británico, naciendo así la unidad Lanka, que estuvo liderada por el oficial Gladwin Kotelawela, y siendo su bandera esta insignia tan chula con el león, la cual sería desplegada en Birmania durante los años 1944 y 1945, eso sí, ejerciendo labores auxiliares y de seguridad a retaguardia, aunque nunca entró a combatir con los británicos, ya que el 2 de septiembre de 1945 se rindió junto a todo el imperio japonés. Terminada la Segunda Guerra Mundial, las Islas Cocos siguieron perteneciendo al Imperio Británico hasta el año 1955, cuando el gobierno de Londres se las cedió a Australia. Desde entonces el gobierno australiano ha convertido al archipiélago en un destino turístico paradisíaco, que cualquiera puede ir. Eso sí, se necesita muchísima pasta, así que si estáis interesados podéis empezar a ahorrar. Por cierto, a día de hoy quedan vestigios de las 2 guerras mundiales en las Islas Cocos. Por ejemplo, en el arrecife de coral hay restos del crucero alemán Emden, mientras que ya en tierra, en la superficie, se pueden ver los antiguos emplazamientos de las piezas de artillería donde tuvo lugar el motín de las Islas Cocos.
Antes de acabar, quiero recomendaros otro de mis libros, concretamente Los ejércitos del dragón, voluntarios extranjeros en el ejército japonés, 1931-1945, de la editorial HRM. ¿Por qué os lo recomiendo? Pues mirad, básicamente porque en el último capítulo, en el apartado Colaboradores Asia-Pacífico de Japón en la Segunda Guerra Mundial, pues aborda un poco el nacionalismo ceilanés, la unidad lanka de la que hemos hablado y un poquito el motín de las Islas Cocos. Así que entrad en mi página web y comprároslo, que yo os lo firmo, os lo envío y todo lo que queráis. Y con esto acabamos el motín de las Islas Cocos. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido mucho. No olvidéis suscribiros a este canal y entrar en mi página web www.eurasia1945.com. Hasta la vista y adiós.